Gloria al Señor. Quise leer este versículo de Proverbios 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para comenzar, hermanos, porque especialmente el escritor de Hebreos, que no se sabe si será una carta o un libro, el escritor de Hebreos, él enfatizó y se esforzó demasiado por demostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Dios verdadero, que Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por todos los siglos, el alfa, la omega, el principio, el fin. Y a través de esta carta o de este libro de Hebreos, todo el tiempo vamos a mirar que este escritor está totalmente esforzado por demostrar que Jesucristo es Dios. Entonces, por eso quise leer este verso para comenzar. Y también, hermanos, porque si la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, hoy y por los siglos, a veces, cuando a medida que pasan los años, queremos como que nos hablen cosas nuevas, ¿verdad? Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará de moda, ni cambiará tampoco. Porque el dueño de esta palabra es eterno, entonces su palabra, ¿qué es? Eterna también, ¿verdad? Gloria al Señor. Y así, hermanos, ¿cuántos siglos llevamos hablando de esta palabra? ¿Cuántos años podemos pasar en el camino del Señor, en el Evangelio, hablando de esta palabra? Y es la misma palabra, los mismos profetas, las mismas parábolas, los mismos salmos, las mismas cartas de Pablo, y molemos esta palabra, y todos los días esta palabra es como que si no la acabaran de hablar, ¿verdad? Como que si nos acabaran de hablar de esta palabra o de este mensaje o de este tema. Entonces, hermanos, para que nosotros miremos la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, tan maravillosa que es, que se cumple, todo lo que está escrito se cumple. Y le digo a los hermanos nuevos, por ejemplo, uno comienza la vida cristiana tal vez con muchas dudas de que si será que es verdad la palabra, será lo que dice aquí. Pero a medida que uno va caminando con el Señor, comienza a ver el cumplimiento, cada día una cosa, cada día otra cosa, y comienza uno a afirmar su fe en la palabra y a creer cada día más que la palabra de Dios es verdad. Gloria al Señor. El escritor de Hebreos comienza este libro muy diferente como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzaba sus cartas con salutaciones, con recomendaciones, pero este escritor, la primer palabra que tiene es Dios. Dios. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y lo que les estaba diciendo, miren lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está describiendo a Jesucristo como el Dios verdadero. Dice, por si usted tiene dudas, mire, aquí está. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios, por su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos,
Vamos a mirar cómo es que Dios ha ido hablando a través de los tiempos y qué es necesario para que estas cosas que Dios ha ido hablando las podamos entender, las podamos guardar. Entonces ya Hebreos 2:1 ya dice, cuando en todo el capítulo 1 se esforzó el escritor en demostrar que Jesucristo es Dios, que de una y de otra manera, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, hablando de Jesucristo. Cuando ya se esforzó en 14 versículos de demostrar esto, entonces en el capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces ya está diciendo el escritor que estas cosas que hemos oído es necesario que con más diligencia le prestemos atención, le pongamos cuidado, las guardemos, porque no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando uno está en un lugar alto, en una montaña, es muy fácil deslizarse hacia abajo, ¿verdad? Y el Señor nos ha colocado en lugares altos. Entonces, por su palabra, el Señor nos lleva a lugares altos. Pero si nosotros no le prestamos con diligencia la buena atención, no prestamos el buen juicio, la buena fe para creer en esta palabra y para guardarla y para ser hacedores de su palabra, aunque estemos por allá entre más altos estemos, más tremenda va a ser la caída, ¿verdad? Y el deslizamiento, ¿cómo comienza? Poco a poco, ¿verdad? Eso no se cae uno de una, se va al suelo. Poco a poco comienza a bajar. ¿Y quién se quiere deslizar? ¿Quién se quiere bajar del lugar donde Dios le ha colocado? Nadie. Todos queremos estar en las alturas donde Dios quiere que estemos. Gloria al Señor. Entonces, segunda de Pedro 1:10 dice, está explicando Pedro cómo es que esta palabra no son fábulas, ni son cuentos. Esta palabra es verdad. Está demostrando el apóstol Pedro que esta palabra es necesario guardarla. Segunda de Pedro 1:10. Bueno, yo estoy a la antigua, sin tableta. Segunda de Pedro 1:10, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, no es. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura a la que debemos de estar atentos. Y segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Todas estas cosas están escritas, hermanos, para que nosotros podamos entender, podamos creer de que la palabra de Dios es verdad. Sí, es verdad que es la palabra de Dios. Hermanos, a veces Dios nos habla de muchas maneras, leímos, ¿verdad? En sueños, en visiones, hasta Dios nos habla por un pajarito. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
Los cielos nos cuentan que hay un Dios grande y poderoso. El mar, los árboles, toda la creación le obedece a Dios. Eso cuenta la gloria de Dios. Y eso nos afirma que hay un Dios y que su palabra es verdadera. Gloria al Señor. Y que hacemos bien en estar atentos. Porque no son cuentos como acabamos de leer. No te hemos dado a conocer el poder de su venida, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo no sé, hermanos, si usted ha visto la gloria de Dios. Todos hemos visto la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Qué más gloria, hermanos, que la obra grande y gloriosa que Dios ha hecho en nuestra vida? Lo que nadie pudo hacer, ¿verdad? Lo que nadie pudo hacer para nosotros lo ha hecho Dios tan sencillo por su palabra. Y quiero hablar, hermanos, muy especialmente de la importancia de que ya leímos, escuchar, oír, prestar atención a la palabra que oímos cada día. Hermano, a veces que pasa el tiempo y como que la modernidad y las tabletas y los celulares y las computadoras, como que vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo el respeto por la palabra de Dios. Antiguamente la palabra de Dios era, los antiguos cuando se leía la palabra era... Ellos sentían que Dios mismo estaba allí hablándoles. Y no importa quién sea el que estuviera hablando la palabra, para ellos la palabra de Dios era de reverencia, de respeto. Y que, hermanos, a pesar de que pasen los años, nosotros sigamos pensando que debemos que respetar la palabra de Dios y al que profetiza la palabra también. Porque ahora con la modernidad escucha uno voces, ¿no? Ay, eso dice el pastor. Ay, eso dijo el hermano tal, pero yo no creo que eso sea verdad. ¿Sí? A veces escucha uno voces así. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Falta de temor de Dios. Falta de respeto a Dios y a su palabra. Pero estamos mirando la importancia de respetar la palabra de Dios, de escucharla con atención, de ser hacedores de su palabra. Segunda de Timoteo 3:2, Dios habla hoy de las cosas que sucederán. Segunda de Timoteo 3:2. La palabra nos alerta. Leímos que la palabra es como una antorcha que nos alumbra el camino, hermanos. Yo he estado en momentos muy difíciles de mi vida en cuanto a lo espiritual, y yo por la palabra de Dios, yo le he dicho, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, y Dios me ha mostrado por su palabra, hermanos. Entonces, segunda Timoteo 3:2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, que es en los que estamos, vendrán tiempos peligrosos, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos, donde se están manifestando los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, sin amor, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evita. Es la voz de Dios en esta tarde, hermanos. Mi tema es ese, la voz de Dios. La bendición que es estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios, si la escuchamos atentamente, traerá bendición. Así dice Isaías el profeta, el capítulo 1, el verso 19. Lo vamos a leer. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho.
Si queremos la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Oír, hermanos, oír. Es necesario prestar oído a las cosas que nos habla Dios por su palabra. Prestar atención, guardar. Hermanos, a medida que cumplimos años, que celebramos con tanta dicha, se van perdiendo los sentidos, se van perdiendo muchas cosas. Ya no se oye bien, ya no se ve bien y nos ponemos los lentes. A veces no entendemos mucho, a veces perdemos mucho de nuestra vida física, ¿cierto? Pero hermanos, nuestros oídos espirituales, yo le he dicho al Señor, no me dejes envejecer espiritualmente, que es lo más importante. No es tan importante el oído físico, aunque sí lo necesitamos. El más importante es el oído espiritual, el corazón espiritual. Ya ves que hay quienes que el corazón no le funciona sino el 50 o el tanto por ciento el físico, pero el espiritual está fuerte y poderoso. Gloria al Señor. Así nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestra boca espiritual, hermanos, porque nosotros no somos solo carne, nosotros somos también espíritu. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca. Y no somos hombres y mujeres carnales que andamos por allí hablando mal, mirando lo que no tenemos que mirar, oyendo lo que no tenemos que oír. No, porque somos espirituales. Gloria al nombre de Jesús. Gálatas 1:8 nos alerta, hermanos. Ya nos alertó el Señor acerca de los hombres que se manifestarán en estos tiempos. A estos evita. Hay que estar, hermanos, muy atentos. Ojos espirituales abiertos, oídos despiertos, corazón atento a la palabra de Dios, porque, hermanos, cualquiera de esos avaros, de esos malos que acabamos de leer, crueles, infatuados, de esos hombres perversos, puede venir a nosotros con doctrinas diferentes y con cuentos que no son los que hemos escuchado por la palabra de Dios, y puede hasta torcer nuestra vida espiritual, puede sacarnos, deslizarnos del lugar donde el Señor nos ha colocado. Entonces dice, ¿qué les dije? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, ¿qué dice? O quiere decir, sea maldito. Y hermano, qué triste que a veces el enemigo usa a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano tan querido, nuestro tío, nuestro familiar, porque el enemigo puede usar un familiar nuestro muy querido, aún los hijos, puede usarlos para traer a nuestro corazón, a nuestra mente, cosas que no son. Este tiempo que estamos viviendo se caracteriza por eso, hermanos. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Muchas doctrinas, muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, muchas enseñanzas, muchos evangelios. Ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Y hermanos, el espiritual no se va tras de cualquier algarroba. El espiritual no come, la oveja espiritual no come el pasto porque lo ve verde solamente, sino porque la oveja espiritual sabe
que es la palabra de verdad. Y a eso es que nos insta el Señor, abrir nuestros oídos. Dice la Escritura que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos que nuestro corazón sea creyente. ¿Y cómo vamos a tener un corazón creyente? Dice aquí mismo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro oído espiritual está en el corazón. El corazón oye la palabra, y la palabra que produce fe. Y el corazón entonces es un corazón creyente. El corazón viene a ser un corazón creyente, porque aquí dice, con el corazón se cree. ¿Cómo hace el corazón para creer, hermanos? Escuchando la palabra. Por eso yo digo que nuestro oído espiritual está en el corazón. Allí es donde se oye la palabra de Dios, y allí es donde el corazón comienza a creer en la palabra. Ahí es cuando creemos en la palabra, hermanos, y ahí es cuando oímos la palabra, entonces adquirimos la fe y adquirimos un corazón creyente. Necesitamos un corazón creyente, que oiga la palabra y que la pueda entender, que la pueda creer. Gloria al Señor. Si nosotros, como dice la Escritura, si nosotros atendemos con más diligencia lo que oímos, si prestamos oído a lo que Dios nos habla, hermanos, Dios nos va a librar de muchas cosas terribles que se verán en esta tierra. Y Dios nos va a librar tal vez de nosotros creer en cuentos de verdad, en fábulas, en doctrinas inventadas. Hermanos, usted puede saber claramente si la doctrina que le están enseñando es la verdad, porque usted ve por la palabra que allí está escrito, y que el que está hablando la doctrina es hacedor de esta palabra. Si no es hacedor, perdóneme, pero no es el enviado de Dios para hablarnos su palabra. El enviado de Dios, el ungido de Dios para hablar la palabra de Dios, debe de ser hacedor de la palabra. Pero si, por ejemplo, usted tiene un pastor que no obedece la palabra, como cuando estábamos en la religión tradicional, pues sí enseñan, pero ellos mismos no obedecen. De ahí nosotros deducimos que esa no era la verdad, ¿cierto? De ahí nos dimos cuenta que no estábamos en la verdad, porque el que oye la palabra, el que guarda la palabra, crea la palabra, la obedece, ¿verdad? Por eso los hermanos se bautizaron, porque ellos creyeron a la palabra. Primero la escucharon y después la creyeron. Apocalipsis 1:9 dice, es una porción muy, muy hermosa, muy conocida, hermanos, el que la encuentre la puede leer. El verso 10, todos leamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro y muchas cosas vio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan,
cuando oyó una gran voz como de trompeta. Hermanos, perdonen ustedes que a veces molestamos mucho con la idea de vivir en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Juan, lleno del Espíritu Santo, pudo oír la voz de Dios allí, en aquel desierto, en aquel lugar, en tribulación estaba Juan, en momentos difíciles. Dice que él estaba en espíritu, hermanos. La necesidad de que estemos en espíritu para que cuando la palabra de Dios sea predicada, que la palabra de Dios es espíritu y es verdad, entonces la podamos creer, hermanos, la podamos entender. La necesidad, hermanos, de no ser carnales, no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. De pronto un hermano nuevo, a veces por los nuevos uno tiene que repetir, un hermano nuevo dirá, ¿y cómo es eso de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne? Ya lo sabemos, hermano, vivir en el Espíritu es vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios, haciendo las cosas que son del Espíritu, y viviendo en la carne, pues más entendible, haciendo las cosas de la carne, dándole gusto a la hilacha, como dicen por ahí, dándole gusto a la carne, y entre más usted le da gusto, ella más le pide. Así es de malvada la carne. Entre más usted le dé, usted de pronto dice, un piquito nomás, eso que tanto, un piquito. Pero ya no se va a conformar con un piquito, sino que va a querer otra cosita más. Ya con abracito, piquito con abracito, y así. La carne le va pidiendo más, un cigarrillito, la carne después le va a pedir 2, así. Una mentirita, la carne después no se va a contentar con eso, le va a pedir más. Entonces usted le está dando gusto a la carne y usted no es espiritual, usted es un carnal que le está dando gusto a la carne. Pero si nosotros queremos oír la voz de Dios, queremos entender la voz de Dios, queremos ser bendecidos por la voz de Dios, debemos estar en el Espíritu como lo estaba Juan. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:2 dice, ¿cómo dice? Apocalipsis 3:2, ¿leyeron? Pues no salió, ¿cierto? Ah, es 3:20, niños. Qué pena, disculpen. Amén. Si alguno oye mi voz, hermanos, estamos aprendiendo, estamos aquí tratando por la palabra de Dios la importancia de oír la voz, de atender a la voz de Dios, de prestar atención a la voz de Dios, de guardar la voz de Dios para que seamos bendecidos. Y entonces aquí dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Ven? La importancia de oír la voz de Dios, hermanos. La importancia de que así sea la viejita, el viejito, el negrito, la negrita, así sea quien sea, hermanos. De pronto un hermano muy nuevo que va a saber para que nos pongan a predicar, pero Dios puede usar ese hermano, esa hermana. Yo he vivido experiencias muy grandes, hermano, en mi vida cristiana. Uno no debe menospreciar nada de lo que es de Dios, porque Dios puede hacer desde la cosa más mínima, más pequeña, puede hacer grandes cosas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si oímos la voz de Dios, entonces el Señor abrirá. Abre la puerta. Entrará a nosotros y cenará con nosotros. Gloria al Señor, nosotros con Él, Él con nosotros. ¿Quién no quiere eso, hermanos? ¿Queremos que Dios esté con nosotros?
Estemos atentos a la voz de Dios. Miren que en la antigüedad había niños que escuchaban la voz de Dios. A ver, aquí cuántos niños han oído la voz de Dios. Y usted estará diciendo ahí, ¿y cómo es eso, hermana, de oír la voz de Dios? Ya dijimos que Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Dios se manifiesta en sueños, Dios se manifiesta por medio de muchas cosas que nos ocurren aún en la vida diaria, por una persona que nos viene a buscar o a hablar. Lo importante es estar atentos y pendientes a qué momento Dios nos va a hablar. Porque si nosotros amamos la voz de Dios, Dios nos puede hablar. Vamos a ver lo más de las cosas más importantes que tienen que ver con el oír la voz de Dios, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 25. Esto es muy importante, hermanos. Léalo, leámoslo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hermanos, tenemos que entrenarnos ahora a escuchar la voz de Dios, hermanos. Ya dejemos el vicio de decir, ay, es que el pastor dijo, la hermana dijo, el hermano dijo. No, hermano, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me enseñó. Dios, como dice Hebreos, Dios es el que está aquí, queriendo que nosotros valoremos su voz, valoremos su palabra. Porque, hermanos, si no aprendemos hoy a valorar, a escuchar la voz de Dios, a veces estamos en encrucijadas y necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos muestre el camino a seguir. ¿Y qué vamos a hacer si no estamos acostumbrados? Si, hermanos, no tenemos los sentidos entrenados a escuchar la voz de Dios. Hay que entrenar los sentidos, hermanos. Eso es necesario. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Creyendo en la palabra de Dios, porque viene una hora, y esa hora pronto, dice la Escritura, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Solamente los que la oyeron. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Entonces, no nos maravillemos, hermanos. El día está cerca. La hora es ya. Es hoy. Hermanos, cuando cerramos nuestros ojos en la noche, solo Dios sabe si los abriremos al otro día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que con más diligencia creamos y atendamos a la voz de Dios y que nos acostumbremos a oír la voz de Dios. Que nos acostumbremos, porque si no, en la venida del Señor no vas a escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor llame a los muertos que van a oír su voz, entonces tú no la vas a oír, no la vas a entender, no estás entrenado, no te has enseñado a escuchar la voz de Dios. De hoy en adelante, cada día le vamos a decir, Señor, háblame, quiero oír tu voz, hazme oír tu voz. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y vamos a decirle al Señor que solo Él puede ayudarnos en estas cosas que a veces son difíciles para nosotros, pero para Él es tan fácil. Vamos a darle gracias a Dios, todos de pies.